Hoy día en tabla periódica, ¿qué es lo que vamos a revisar? A ver, veamos por ahí, ¿ya? En tabla periódica, lo que vamos a revisar en primer lugar va a ser qué cosa es la tabla periódica. Yo creo que ustedes ya todos conocen qué cosa es una tabla periódica, ¿verdad? Entonces, a ver, veamos. Esta es la tabla periódica, ¿ya? Esta tabla periódica viene a ser una herramienta fundamental en química, ¿ya? Porque les va a ayudar a ustedes a ver en un solo pantallazo a todos los elementos químicos y cómo estos están distribuidos, ¿ya? En la tabla periódica nosotros tenemos dos grandes grupos, ¿ya? Tenemos el grupo de los elementos de la familia A, llamados elementos representativos, y tenemos a los elementos de la familia B, llamados elementos de transición. Punto muy importante que nosotros vamos a utilizar, y eso ya les voy anticipando mucho, ¿ya? En la parte de abajo tienen que revisar. Cada tabla periódica tiene su propio esquema. Pero una cosa que ustedes tienen que revisar en su tabla periódica, ahora que se descarguen una o que vean alguna, es esta tabla periódica, ¿cuál es el peso atómico del elemento? Por ejemplo, ¿este elemento cómo se llama? A ver, ayúdame, ¿cómo se llama este elemento? Boro. Boro, excelente. Y este boro, mira, tiene peso atómico que se llama 10. Tú lo vas a encontrar como peso atómico, como masa atómica relativa, lo vas a encontrar de diferentes maneras. Pero este elemento en particular se llama boro y su masa atómica vale 10. Entonces, ¿qué te indica esto? Te indica que para todos los elementos, este numerito que está arriba es el peso atómico. Por ejemplo, ayúdame. ¿Cuál sería el peso atómico del sodio? Este de acá. 22. 22. 23. 22,99, o sea, prácticamente 23, ¿ya? Si yo te pregunto, oye, ¿cuál es el peso atómico del oxígeno? ¿Cuánto me vas a responder? 15.9 o 16. 15.19. Redondéalo, 16, ¿no? 16, ¿no? A ver, si yo te digo, ¿cuál es el peso atómico del calcio? 40. 40, muy bien. Y si yo te pregunto, ¿cuál es el peso atómico del carbono? ¿Cuánto sería? 12. 12. Lo que estás haciendo es mirar el número que está aquí arribita y ese número te está dando el peso atómico, ¿ya? De la tabla periódica, para esta etapa nos va a interesar mucho el peso atómico. El día de hoy vamos a hacer una mirada amplia de la tabla periódica, pero en realidad lo que me interesa es que tú reconozcas quién de los elementos es representativo, quién es de transición, quién es metal, quién es un no metal, y que puedas reconocer el peso atómico en tu propia tabla periódica. ¿Qué vas a hacer como tarea? Como tarea te vas a descargar una tabla periódica o te vas a comprar una tabla periódica y vas a andar con tu tabla periódica. Ármate una carpetita en tu laptop o en tu PC, ¿ya? Que diga Unidemia y ponle los cursos. Ponle, por ejemplo, física, química, RM y RB. Y en la carpeta de química vas a ir guardando lo que vas descargando. Por ejemplo, si descargas una tabla periódica, la pones ahí. Entonces ya sabes que cuando nosotros tengamos que trabajar química, vas a ir a tus herramientas. Yo les voy a ir dejando algunas herramientas que van a ir utilizando para que se les haga más fácil trabajar química. Ahora, la tabla periódica que tenemos acá es la que nosotros conocemos, ¿ya? Pero la realidad es que esta tabla periódica tuvo una cronología, tuvo un avance cronológico porque no siempre fue así. Un primer intento de ordenar a los elementos lo hizo este señor, que se llama Alexander Reiner-Müller, perdón, Dobereiner. El señor Dobereiner intentó ordenar a los elementos en grupos de 3 en 3 según las propiedades químicas. Y a este ordenamiento le llamó triadas. Por eso a su ordenamiento se le llamó ley de las triadas. No parecía muy lógico que los elementos tuvieran que ordenarse de esa manera. Por esa razón es que esto fue perdiendo fuerza. Luego, este señor Alexander Reina Newland ordenó los elementos en grupos de 7 en 7 según las notas musicales. Notas musicales, chicos. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Y qué continúa? Ustedes son músicos. Todo nuevamente. Todo nuevamente. Entonces, si tú te das cuenta, si tú ordenas las 7 notas musicales, la octava nota vuelve a ser la misma que la primera, ¿cierto? O sea, en otras palabras, si tú haces un do, re, mi, fa, sol, la, si, continúa un do, luego continúa un re, luego continúa mi, ¿no? Pero en la otra octava. Entonces, cada 7 elementos, el octavo se parece al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero. Entonces, eso es lo que hizo este señor. Newland ordenó a los elementos en grupos de 7 en 7 y el octavo elemento se parecía al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero
y así sucesivamente. Entonces, se imaginó que los elementos podían ordenarse de esa manera. Sin embargo, en ese tiempo, los químicos decían, oye, no seas chistoso, o sea, te estás burlando de la química, tú crees que te enviemos los nombres de los elementos para que hagas una composición musical o algo así, o sea, lo trataron mal. Sin embargo, gracias a lo que él propuso, es que este señor, Dmitri Ivanovich Mendeleev, propone su primera tabla periódica. Y en su primera tabla periódica ordena los elementos por su peso atómico creciente. Ojo, eso es algo que tienes que ir apuntando. En tu cuadernito que tienes al costado, apunta porque te va a servir para tu quiz. Dobereiner, triadas. ¿Sí? Pones un par de palabritas. Dobereiner, triadas. Newlands, octavas. ¿Ya? Mendeleev ordena por el peso atómico y hace su primera tabla periódica. La primera tabla periódica ordenada por peso atómico. Y este señor Henry Moseley propone que los elementos se deberían ordenar a través de su número atómico creciente. Pero este señor Moseley falleció antes de que se diseñara la primera tabla periódica. La primera tabla periódica fue diseñada por el señor, o es la tabla periódica actual, la que hemos visto al inicio de clase, fue diseñada por Alfred Werner, y este señor propuso una tabla periódica similar a la que conocemos al día de hoy, ¿ya? En la tabla periódica que nosotros tenemos, ¿ya? Los elementos tienen grandes tipos de ordenaciones, ¿ya? Por ejemplo, tenemos 4 bloques, ¿ya? El bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Si tienes una tabla periódica a la mano, tú te vas a dar cuenta que en el bloque S, o sea, aquí encuentras 2 columnas. En el bloque P vas a encontrar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas, ¿ya? En el bloque D tú vas a encontrar 2, 4, 6, 8 y 10 columnas. Y en el bloque F vas a encontrar 14 columnas. Esto hace alusión a la configuración electrónica. Algunos de ustedes ya conocen configuración electrónica porque ya están por encima de tercero de secundaria, ¿no? ¿Alguien conoce configuración electrónica? Levanta la manito con tu emoticon. ¿Quién conoce de configuración electrónica? Muy bien, María Esther. No digo que lo sepas al 100%, sino que lo hayas llevado o lo hayas visto en el colegio. Profe, nunca lo aprendí, me pareció recontra complicado. Ya no te estoy preguntando si lo aprendiste o no lo aprendiste. Yo quiero saber si te dijeron sobre tabla periódica 1S2, 2S2, 2P6, cosas así. ¿Recuerdas eso? Sí. María Esther lo recuerda, Maffer lo recuerda, Maffer también lo recuerda, Sebastián, Frank, Diego. Perfecto. Eso es lo que necesito saber. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, S admite 2 electrones, P admite 6 electrones, D admite 10 electrones y F admite 14 electrones. Entonces, eso significa que este bloquecito está relacionado con la configuración electrónica. Pero el día de hoy me interesa que tú sepas que el bloque S y el bloque P, mira, bloque de la izquierda y bloque de la derecha, se llaman elementos representativos. Y a ellos se les asigna la familia A. Fíjate, familia A, familia A. Mientras que a los elementos del bloque D se les asigna la familia B. Entonces, cosas que vamos viendo hasta el momento. Primero, Dobereiner propuso la ley de las, rapidito, Dobereiner propuso la ley de las triadas. Newlands propuso la ley de las Octavas. Muy bien. Mendeleev propuso que la tabla periódica se ordenaba por su número atómico o por su peso atómico. Peso atómico. Peso atómico. Por su peso atómico, muy bien. Y Henry Moseley encontró la ley periódica natural. Quiere decir que se ordenaban los elementos químicos de acuerdo a su número atómico creciente. Te pregunto, ¿Henry Moseley diseñó la tabla periódica actual? ¿Sí o no? Henry Moseley diseñó la tabla periódica actual, ¿sí o no? No. No, claro, Henry Moseley no diseñó la tabla periódica actual. Henry Moseley encontró la ley natural de ordenamiento de los elementos químicos, pero quien diseñó la tabla periódica actual fue Alfred Werner. ¿Qué otra cosa más hemos aprendido? Hemos aprendido que en la tabla periódica los elementos están clasificados. ¿De qué manera? Están clasificados como por bloques. Bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. A los elementos del bloque S y del bloque P se les llama elementos representativos. A los del bloque D se les llama elementos de transición. Y a los del bloque F se les llama elementos de transición interna. ¿Ya? Ahora,
Los elementos también se clasifican, y esto lo vimos la semana pasada cuando repasamos un poco de nomenclatura, como metales, no metales o semimetales, ¿ya? Entonces, los que están en el grupo azul son los metales, los que están de amarillo son los no metales, y los del grupo verde son los semimetales, o antiguamente llamados metaloides. Profe, en el colegio me han dicho que se llaman metaloides. Es un nombre antiguo, ya no se suele utilizar metaloides, pero si te han dicho metaloides se refieren a los semimetales. Profesor, en Unidemia me están diciendo que lo correcto, claro, tienes que hablar correctamente. Ahí es otro punto importante, ¿eh? En química nosotros tenemos que hablar con los términos correctos, ¿ya? Si es peso, si es masa, ¿ya? Si es metal, si es semimetal, semimetal o metaloide, como sea. La cosa es que los términos tienen que ser correctos. Puntos importantes, te voy a dar las fijas para tu quiz, ¿ya? Los metales, ¿buenos conductores o malos conductores de la electricidad? Buenos conductores. Buenos conductores. Los no metales, ¿buenos conductores o malos conductores? Malos. Los no metales. Es un no metal. Debe ser un mal conductor de electricidad, ¿no? Y particularmente, más que un mal conductor, es un aislante eléctrico, ¿ya? ¿Los metales son buenos conductores del calor, sí o no? ¿Los metales son buenos conductores del calor, sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Obvio, ¿no? Si tu tetera está caliente, tú no vas a coger tu tetera desde el costadito de la tetera, ¿no? O sea, lo que vas a hacer es cogerlo de la asa que típicamente va a ser de plástico. ¿Por qué? Porque el plástico, al ser un componente no metálico o un material no metálico, no conduce el calor, pero el metal sí conduce muy bien el calor. Por eso justamente aquello en donde tú necesitas hervir agua tiene ese componente metálico. ¿Ya? Los sólidos son dúctiles y maleables. ¿Qué significa dúctil? ¿Que se puede convertir en hilos o que se puede convertir en láminas? Cultura general. ¿Qué significa dúctil? ¿Que se puede convertir en hilos o en láminas? ¿En láminas? No, en hilos, ¿ya? Por ejemplo, si yo te digo, el cobre es muy dúctil, es porque el cobre se puede convertir en hilos. Y tú ves, por ejemplo, que el cobre, hay alambre de cobre que puede ser muy grueso o que puede ser muy delgadito. ¿Eso debido a qué? A la propiedad de ductibilidad que tiene el cobre. Y maleabilidad significa más bien que se puede convertir en láminas muy delgadas. Por eso tú puedes tener láminas metálicas muy anchas o láminas metálicas muy delgadas. Por ejemplo, el pan de oro es una lámina de oro muy, muy delgadita que se utilizaba antiguamente, sobre todo en las iglesias, ¿ya? Ahora, los metales típicamente van a ser sólidos, ¿ya? Los metales típicamente van a ser sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es un líquido a temperatura ambiente. ¿Dónde encuentras el mercurio? Un termómetro. Oh, en el termómetro, ¿no? Y el mercurio es un líquido, es un metal en estado líquido. Y justamente aprovechando de que es líquido, se aprovecha de que el mercurio se puede dilatar para que cuando tú te tomes la temperatura, el mercurio al dilatarse te diga, ah, tu temperatura es 35 o 36 o 37, ¿ya? Entonces, el mercurio tiene esa particularidad de ser un metal líquido a temperatura ambiente. En cambio, los no metales pueden ser sólidos, pueden ser líquidos o pueden ser gases, ¿ya? Entonces, esas propiedades deben tenerlas en cuenta para cuando resolvamos nuestros ejercicios. Entonces, empecemos. Propuso que las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de su masa atómica. ¿Quién propuso eso, chicos? Acá me dicen Dobereiner, Newlands, Moseley, Mendeleev o Lavoisier. ¿Quién? ¿Quién lo propuso? Moseley. No, Moseley propuso que era un número atómico. Mendeleev, claro, Mendeleev. Esta es la tabla de Mendeleev, fíjate. Fue la primera tabla periódica diseñada según el orden creciente del peso atómico. Entonces, en este caso es Moseley. Recordando, Dobereiner propuso la triada. Newlands propuso la ley de las octavas. Moseley, la ley periódica actual. Mendeleev propuso la tabla periódica de ordenamiento según el peso atómico creciente, ¿ya? Pregunta número 2. ¿Se relaciona correctamente? A ver, Dobereiner, ley de las triadas, ¿verdadero o falso? Vamos, lúcete. Verdadero. Verdadero, excelente. Newlands, la ley periódica actual, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Qué propuso Newlands? La ley de las Octavas.
Octavas, excelente. Mendeleev, ¿ley de las octavas? Falso. 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 Mendeleev no propuso la ley de las octavas. Mendeleev lo que propuso fue la primera tabla periódica, ¿no? En donde ordena los elementos por su peso atómico creciente, ¿ya? Entonces, lo correcto aquí, ¿qué sería? La letra solo uno. Solo uno, perfecto. Ordena los elementos químicos según su masa atómica creciente en grupos de 7 elementos, ¿ya? Siendo el octavo elemento químicamente similar al primero, el noveno al segundo. A esta ordenación regular se le llamó, a ver, ¿qué debe venir acá en este espacio en blanco y qué debe venir acá en este espacio en blanco? Newlands y ley de las octavas. Excelente, Newlands y ley de las octavas. Entonces, esta alternativa sería la letra D. Estas son las octavas, fíjate, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego nuevamente viene un do. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que tú ordenas a los elementos en grupos de 7 en 7, pero el octavo se parece al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero. Esto estaba bonito en la primera octava y en la segunda octava, pero en la tercera octava este potasio sí se parecía al sodio y al litio, entonces chévere, bacán. El calcio se parecía al magnesio y al berilio, muy bien, muy bien. Pero acá el elemento que venía ya no se parecía ni al aluminio y al boro, y es ahí donde empieza a fallar las octavas y le hacen bullying a este señor, a Newton, porque le decían, oye, la química no es un juego, pues. Sin embargo, lo que se estaba dando cuenta Newland es que había una periodicidad. ¿Por qué? Porque aquí hay un grupo de elementos que él en ese momento no lo vio, pero luego más adelante con el desarrollo de la tabla periódica de Mendeleev y con el ordenamiento periódico o la ley periódica de Moseley se pudo observar, ¿no? Son los elementos que se encuentran en el medio de la tabla periódica. Entonces, eso viene a ser. Descubre la ley natural de ordenación de los elementos químicos y propuso que las propiedades de los elementos son función periódica de su. ¿Quién descubre la ley natural de ordenamiento de los elementos químicos? Lúcete. Moseley. Moseley, perfecto. Y para Moseley, ¿los elementos cómo se ordenan? ¿Según su Peso atómico. peso atómico o número atómico? Número atómico. Número. Claro, quien propuso peso atómico fue Mendeleev. Entonces, en este caso, marcaríamos como respuesta la letra E. Esa sería nuestra respuesta. A ver, continuemos. Respecto a los elementos correspondientes al área sombreada, estamos acá, ¿no? Son los primeros elementos de la tabla periódica. ¿Quiénes son ellos? Los elementos del grupo 1A. 1A. Claro, son los elementos del grupo 1A. Estos elementos son, ¿ya? Los elementos del grupo 1A. Entonces, leamos lo que nos dice. Nos dice, son los elementos del grupo 1A. ¿Eso es correcto, sí o no? Es correcto. Es correcto, muy bien. Son elementos representativos. Profe, ¿quiénes son los elementos representativos? Bueno, acuérdate, bloque S y bloque P son elementos representativos o de la familia A. Los del bloque D son elementos de transición o de la familia B. Entonces te dice, ¿son elementos representativos, verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, claro, porque si están en este bloquecito, son elementos representativos, ¿correcto? Todos son elementos metálicos, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Por qué falso? Por el hidrógeno. El hidrógeno. Excelente, chicos, se dieron cuenta, claro, porque en el grupo 1A todos los elementos son metálicos excepto el hidrógeno. El hidrógeno está ahí porque su número atómico vale 1, pero no necesariamente va a estar ahí, puede estar aquí, puede estar en el centro, muchas tablas periódicas lo vas a encontrar en el centro o lo vas a encontrar acá. El tema es que el hidrógeno no es un elemento metálico, es un elemento no metálico. Los elementos de este grupo se llaman alcalinos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Tiene que ser verdadero, ¿no? Porque si encontraste la falsa, eso tiene que ser verdadero. Esa es otra opción que a ti te dan en el examen de admisión, ¿no? Que tú puedes trabajar por descarte, ¿no? Y en este caso, como ya encontraste la alternativa que es falsa, el resto se supone que es verdadero. Por ejemplo, los metales de este grupo reaccionan violentamente con el agua. Profe, eso nunca lo dijo. Sí, pero ahora ya lo sabes, ¿cierto? Reaccionan violentamente con el agua. Y sabes que es cierto porque la letra C es falsa. Los metales alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, ellos reaccionan violentamente con el agua. Por eso es muy importante, o por eso es muy peligroso, que tu laptop, por ejemplo, se caiga en el agua, ¿no? Porque la batería que tiene es una batería de litio, y el litio reacciona violentamente con el agua. Entonces, por eso la batería de tu laptop
está muy protegida para evitar de que le ingrese agua o que en algún momento que se caiga al agua pueda provocar algún efecto adverso. Entonces, encontramos la alternativa, la letra C. Siguiente. Respecto a los elementos correspondientes al área sombreada. Ahora estamos acá. ¿Quiénes son ellos? A ver, mencióname quiénes son estos elementos en la tabla periódica. Grupo P. Grupo del bloque P, muy bien, del bloque P. Pero este grupo es el grupo 7A, llamados elementos halógenos. ¿Ya? Ellos son los halógenos. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo se llama el chico? ¿Cómo se llama? A ver, le hago un zoom para que lo veas. ¿Él cómo se llama? Flúor. Flúor. Cloro. Cloro. Bromo. Bromo. Yodo. Yodo. Perfecto. Nuevamente, ¿cómo se llama él? Flúor. Flúor, Flúor. cloro, Cloro. bromo, Bromo. yodo, Yo. El de acá se llama actato, ¿ya? Para tu cultura general, pero no es un elemento que sea muy trabajado, pero igual, si, para tu curiosidad, este elemento se llama astato, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos de estos elementos? Primero, son los elementos del grupo 7A de la tabla periódica, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Grupo 7A de la tabla periódica, es correcto. Son elementos representativos, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Porque como se encuentran dentro de este bloque, son representativos. Si estuvieran en este bloque, son elementos de transición, ¿ya? Son elementos no metálicos. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Verdadero. Verdadero, ¿no? Porque mira, son elementos no metálicos todos. Dice, los elementos de este grupo son llamados halógenos, ¿sí o no? Verdadero. Verdadero. Los del grupo 7A son los halógenos. Y todos los elementos de este grupo son gases a condiciones ordinarias. Falso. No lo sabes a ciencia cierta, pero todo lo demás son verdaderos. Entonces, ¿esto qué debe ser? Falso. Falsísimo. Claro, debe ser falso. Profe, pero ¿y qué elementos son gaseosos? ¿Qué pasa con eso? Ya, mira, el flúor y el cloro son gases a temperatura ordinaria, ¿ya? El flúor y el cloro. Es más, el cloro se utiliza en su forma gaseosa para potabilizar el agua. Si tú quieres potabilizar el agua y quitarle todos los bichos que te pueden hacer daño, le pones una pastilla de cloro, que al final a la larga lo que importa es que el cloro se evapore y empiece a matar a todos los bichos, ¿ya? Luego, el bromo es un líquido de color rojizo, en extremo peligroso, ¿ya? Y el yodo es un sólido a temperatura ambiente. ¿Dónde encontramos al yodo? ¿Alguien que sepa? ¿Dónde encontramos al yodo? En elementos médicos. Sí, en elementos médicos, pero hay algo más común en donde encontramos al yodo. ¿Te has puesto a revisar los ingredientes en tu casa? La sal. Excelente, Maffer, muy bien, en la sal. Porque si tú ves la sal, dice sal yodada. ¿Y tú sabes por qué la sal debe ser yodada? Porque nosotros en nuestro organismo debemos tener yodo, porque la deficiencia de yodo provoca hipertiroidismo, ¿ya? Que es un problema con la glándula tiroides. Y eso es por deficiencia de yodo. Por esa razón, cuando mamá te diga, oye, come rabanito porque el rabanito tiene yodo. O no necesariamente consumir algo que tiene mucha sal, porque eso también provoca otro daño, pero a falta de que haya una forma natural de que ingrese yodo a nuestro organismo, la sal viene con yodo justamente para poder permitir, ¿no?, de que no haya problemas con la glándula tiroides. Entonces, en este caso, ¿qué marcaríamos como respuesta, chicos? La letra E. La letra E, excelente, muy bien. Entonces, la letra E sería tu respuesta. Continuamos. Nos dicen, esto muy rapidito porque ya vamos a entrar al quiz. Nos dice, señale verdadero o falso según corresponda. Los elementos de la familia B se llaman elementos representativos. ¿Verdadero o falso? Vamos, Luce. Falso. Falso. Falso, muy bien. Los elementos metálicos son los más abundantes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, el azul es más grande que el verde y el amarillo. ¿Verdadero? Los elementos se ordenan según su masa atómica creciente. ¿Actualmente se ordenan de esa manera? ¿Sí o no? Verdadero. Verdadero. No. Actualmente no se ordenan por su masa atómica. ¿Actualmente cómo se ordenan? ¿Por su número? Atómico. Atómico. Entonces, lo primero es falso, ¿ya? Lo segundo es verdadero y lo último La es tercera. La letra D. ¿la letra? D.
Bien, excelente, muy bien. Respecto a la tabla periódica actual, ¿posee 7 periodos? Mira, los periodos son las líneas horizontales. 1, 2, 3, 4, 5, Verdadero. 6 y 7 periodos. Verdadero. El primero es verdadero. ¿Posee menos de 100 elementos? No, falso. La tabla periódica tiene más de 100 elementos y año tras año se van descubriendo y estabilizando algunos otros. Lo segundo es falso. A los elementos de la familia A se les llama representativos o típicos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Excelente, verdadero. Entonces, ¿qué vas a marcar acá? La letra B. La letra B. ¿Verdadero, falso, verdadero? Esa es tu respuesta, la letra B. Los elementos químicos en la tabla periódica actual se clasifican según... Su número atómico creciente. Muy bien, excelente, perfecto. Esa debe ser la forma. Entonces, hasta ahí vamos a avanzar. Estos ejercicios se los voy a dejar a ustedes, ¿ya? Cuando descarguen su diapositiva, lo resuelven, ¿ya? Para que puedan repasar un poco más acerca del tema, ¿ya?